Hoy quiero hablar basado en el tema cómo conocer satanista y ocultismo dentro de las iglesias. Sí, así como lo oye, porque a veces nosotros ignoramos, ¿verdad?, lo que son las maquinaciones de Satanás o cómo se mueve el reino de la tiniebla. Y es tiempo de que estemos percatados, ¿verdad?, de lo que puede suceder en un culto, en una actividad, porque hay tanto peso de atmósfera de gloria. ¿Y por qué hay tanta carga en la atmósfera? Cuando oramos, cuando clamamos, hay muchas iglesias que están cargadas con un peso que cuando usted va a ministrar a esas iglesias se da cuenta que algo no anda bien. Y le vamos a explicar qué es lo que pasa con el ocultismo, qué pasa con la brujería, qué pasa con la hechicería dentro de las iglesias. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir, ¿qué está hablando el apóstol Pablo con esto? El apóstol Pablo lo que quiere proyectar con esto o lo que expresa es que vamos a tener una lucha tan inmensa y tan fuerte, pero no la vamos a tener contra seres humanos, no la vamos a tener con mortales de la tierra. Y el apóstol Pablo habla que esta lucha va a ser cargada tan fuerte que va a ser con regiones celestes, con huestes celestiales de maldad, ¿verdad?, con las regiones celestes. Entonces está hablando que vamos a luchar con principados, vamos a batallar con espíritus que no se ven físicamente, pero que batallan contigo todos los días, con tu familia, con tu casa y en la iglesia. Cómo ellos se infiltran en las iglesias. Pero una manera que el apóstol Pablo explica aquí, dice, pero revestido de toda la armadura de Dios para que podáis soportar en los días malos y así estar firme. El apóstol Pablo lo que expresa, tú vas a tener una guerra fuerte, una batalla bastante agresiante, fuerte, y tienes que vestirte de la armadura de Dios, que explicándolo bien sería en la oración, en el ayuno, con la espada de la fe, la palabra de Dios, ¿verdad?, para cuando lleguen esos ataques fuertes, cuando lleguen esa influencia, cuando lleguen esa pelea espiritual, ¿verdad?, te mantenga firme. Cuando lleguen los días malos, que Satanás te entanque la puerta, cuando lleguen los días malos, que Satanás te enferme, Dios libre mal un niño, o se quiera meter en tu hogar y haya una pelea fuerte con él, esos días malos. Hay días, hermanos, que uno no puede dormir ni bien, peleando. Pero Pablo dice que nos vistamos de la armadura de Dios cuando lleguen esos días malos, para así cuando pasen esos días malos, estar firme. Porque sin Dios no podemos estar firmes. Y eso tenemos que entenderlo, que solamente con la armadura de Dios podemos estar firmes. ¿Cómo se infiltra los satanistas en las iglesias? ¿Cómo se infiltra los brujos en las iglesias? ¿Cómo se infiltra lo que es el ocultismo en las iglesias? El ocultismo es una influencia, ¿verdad?, omnipresente, o sea, no está presente, es omnipresente, marcada por la búsqueda de conocimiento, poder oculto mediante la adivinación. Esto es peligroso, por eso con la adivinación, cuando usted invita a un profeta, invita a una persona, ¿verdad?, que comience a adivinar e inventar, y a veces usted ve las personas que tienen en su espíritu de adivino, ¿verdad? Hay que tener mucha cuenta con eso. El espiritismo contacta con espíritu y hay espiritistas dentro de las iglesias. Y la magia representa una amenaza especial para la iglesia porque no opera con la religión mayoritaria. En cambio, se entiende como una niebla capaz de infiltrarse en casi todo lo oculto. Escuche bien, una magia amenazante. Por eso era que Pablo encontró un mago, ¿verdad?, haciendo magia cuando él fue a predicar al lugar. Y cuando ellos lo encontraron, Pedro y todo, y algunos apóstoles que andaban allí, lo encontraron en aquel lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo estaba tranquilo. Ellos no se metieron con él en ningún momento, ¿verdad? Ellos estaban allí
tranquilo predicando la palabra, sin tener que ver con aquella persona que estaba haciendo magia en aquel lugar. Pero ¿qué sucede? Aquel personaje se acerca y ve que los apóstoles tienen un poder que es verdadero. Comienzan la gente a ser sana, comienza la gente a ser libre, comienza el poder de Dios a hacer maravilla. Y se acerca este hombre y dice, dame de ese poder, o yo le voy a comprar ese poder. Y dice que los apóstoles los reprendieron. Y dice que veo que en oscuridad está tu alma. Y dice que él se asustó. Y le dijo, clamen a su Dios para que ese mal que ustedes han hablado no me acontezca. Y dice que aquel hombre recibió a Jesús allí, ¿verdad? Pero por falta del conocimiento, le habló a ellos que le diera del poder. Entonces, vemos que hay un poder superior a otro, que es el poder de Dios. El poder de Dios no es comparado con nadie ni con nada, pero hay un reino de la tiniebla, hay lo que se llama una potestad de la tiniebla que la iglesia no debe de ignorar. Hay satanistas que se hacen pasar por cristianos y van a las iglesias para causar batalla en lo oculto, para que el poder de Dios no se mueva en lo oculto. Y hay brujos que van también para que el poder de Dios no se mueva en el lugar. Y hay, ¿verdad? Gente que hace magia, gente con ocultismo, ¿verdad? Que van allí, cruzan los dedos, hacen esto, hacen oraciones para que el poder de Dios no se mueva, ¿verdad? ¿Cómo podemos ignorar? No podemos ignorar esas maquinaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros combatirlo? Primero reconociendo su atractivo, o sea, cómo ellos trabajan, la promesa de conocimiento secreto, poder y autonomía, y las señales de su influencia, incluyendo creencia garantizada como autodominación y personalización de Dios y pensamiento mágico. Luego, al apreciar la diferente manera en que el ocultismo debía la práctica de la fe o la práctica bíblica, podemos responder el discernimiento y devoción a Dios, ¿verdad? Diminuendo el atractivo del ocultismo. O sea, nosotros podemos identificar, sabiendo cómo vienen esta gente, cómo operan, cómo se introducen dentro de las iglesias para detener el poder de Dios. ¿Y cómo se combate esto? Sometiendo a la iglesia en ayuno y oración, buscando el rostro de Dios cada día, porque no hay un poder más fuerte, más grande que el poder de Dios. Pero la iglesia tiene que estar en ayuno, la iglesia tiene que estar en oración, tiene que estar en búsqueda para conocer cómo se combate, ¿verdad?, al reino de la tiniebla. Y es necesario que la iglesia entre a la profundidad para poder combatir estos ocultismos o estos satanistas que se introducen dentro de las iglesias. Hay satanistas que se te visten con camisa, se te visten con sotana, se te visten, ¿verdad?, como lo mejor evangélico, hasta con humildad te hablan, pero en sí trabajan con la tiniebla. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios quiere alertarte de toda esta situación para que tú te mantengas en comunión. Y puede echarlo fuera en el nombre de Jesús. Puede echarlo fuera por la autoridad de Cristo. Entonces, todos ellos se mueven así. Pero la Biblia dice que hay dos grandes poderes, pero de Dios es el poder. Lo dice un salmo. Entonces, aquí estamos luchando, ¿verdad?, con principados de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios con que podáis apagar toda la acechanza del maligno, todo fuego del maligno, y para que puedas conocer cómo se maneja la tiniebla. Todo satanista que llegue a tu iglesia, automáticamente, si el poder de Dios está allí, aquel satanista va a caer, va a comenzar botando espuma y saliva por la boca. Los demonios van a comenzar a manifestarse en él. El poder de Dios va a comenzar a libertarlo, ¿verdad? O, si no sucede de esa manera, él se lleva una experiencia de que vea ángeles en tu altar, con espada desenvainada, de que vea a Dios en tu iglesia y se convierta a Cristo. Pero una manifestación va a suceder si tu iglesia ayuda. Los pastores tienen que someter cada día más a las iglesias en ayuno y la oración para que conozca el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. ¿Cómo se mueve el mundo espiritual? Que se mueve con más facilidad y con más fuerza que el mundo literal. Entonces nosotros,
como líderes, como hombres de Dios, tenemos que enseñarle a la iglesia con quién están combatiendo, con quiénes están peleando y cómo lo puede vencer. Que con ayuno, oración y la palabra de Dios y la obediencia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si eres obediente, si ayunas, si oras, si lee la palabra, nada podrá tocar tu familia, nada podrá tocar tu casa, nada podrá tocar tu iglesia, nada podrá tocar tu entorno, porque Dios protege tu entorno, así como protegió el entorno de Job. Dios estaba con Job en cada momento. Así te cubre Dios cuando tú oras, cuando eres obediente, cuando buscas la presencia de Dios, conoce el mundo espiritual. Así que Dios te bendiga. Quise compartir este video contigo para que sea de bendición y así tú nos apoyes compartiendo este video con más personas que estén la necesidad espiritual de escuchar una palabra y de aprender sobre lo que es el mundo espiritual. Entonces, síguenos por nuestro canal de YouTube como Emmanuel Jiménez Oficial, ¿verdad? Como Emmanuel Jiménez en TikTok, como Emmanuel Family en el Facebook. Entonces, Dios te bendiga a ti cada día, a tu familia, y que la bendición de Dios, la que no añade tristeza juntamente con ella, te sane, te liberte y te prospere con toda bendición del cielo. Dios te bendiga.